¿Estamos grabando? Uh-huh. Perfecto, entrevista con el maestro Carlos Monsiváis. Maestro, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Hablemos un poco sobre la importancia de Germán Valdés Tintán en el cine mexicano. ¿Qué representa? ¿Quién es Tintán en el cine? Hay que juzgar cualquier presencia en la cinematografía y sobre todo ahora con la importancia que ha cobrado retrospectivamente el cine gracias al DVD y a la programación por cable. Hay que juzgarlo siempre en tres etapas. La primera, la erupción. La erupción de Tintán es deslumbrante, crea inmediatamente un público, genera imitaciones, determina la entonación del habla adolescente y juvenil de una generación, da origen a un sentido del humor que no se hallaba, etc. La segunda etapa es la primera reconsideración, cuando se localizan los valores de películas como, sobre todo, El Rey del Barrio, El Revoltoso, etc. Y la tercera se da ahora cuando se encuentra de qué manera tan briosamente visionaria Tintán captó el habla del porvenir a su alcance, que era el habla del Spanglish, el habla de una modernidad que le entraba por todos los poros, de una capacidad de regocijarse consigo mismo, con los demás, y de un uso muy divertido del melodrama. De estas etapas, la que se vive ahora le ha permitido a una generación entrar en contacto, no tanto con los gustos y las inquietudes o el gozo de la vida de una generación, sino con toda la vitalidad de un idioma y con el hecho cómico de la destrucción como la manera más clara de expresar el conocimiento y el reconocimiento de un modo de vida. Hábleme un poco más de esta primera etapa. ¿Qué está pasando en ese México cuando surge Tintán? ¿Y por qué se vuelve una figura cultural? En la década de 1940, cuando aparece Tintán, el antecedente o la figura cómica dominante es Cantinflas. Ciertamente una presencia fílmica excepcional, con un hallazgo que es la derrota del idioma a partir de las trampas que Cantinflas le pone a sus interlocutores. Pero Cantinflas sí está muy localizado. Cantinflas es Ciudad de México, es las carpas, es el estilo del peladito, es decir, de aquel despojado de todo. El pelado es el que no tiene nada. Y Tintán lo que trae es la frontera, en ese momento un concepto muy brumoso o muy oscurecido. Trae la frontera, trae un dandismo, tiene que ver con el sombrero, con el uso de esos pantalones donde prácticamente solo liberan al cuello de la responsabilidad del pantalón, del habla, el pachuco, un sujeto singular, y eso desconcierta y cautiva. Por eso lo atacan tanto, porque está corrompiendo el idioma, porque Cantinflas lo destruye. Pero quien te dice de Tintán que está corrompiendo el idioma, los académicos de la lengua se llaman a ultraje, piden que abandone los pochismos, como se le dice entonces, y de alguna manera sí refrenan la vitalidad lingüística de Tintán. Además es una ciudad en auge, en crecimiento. Le toca a Tintán ese sexenio tan funesto en tantas cosas, el de Miguel Alemán Valdés, y tan increíble en cuanto a lo que propicia en la Ciudad de México. La Ciudad de México, del mambo, de los cabarets, de las rumberas, de las exóticas, de la noche como un enigma que cada generación o cada promoción de jóvenes... ¿Puede poner en el suelo para que no... Pero ya me interrumpió. Discúlpeme, maestro, perdón, es que creo que el cuadro también se estaba metiendo el cablecito, perdona.
Entonces vuelvo a qué. A las rumberas. No, pero hágame la pregunta. Que en esta primera etapa, ¿cuál es la importancia cultural de Tintán? Bueno, la importancia cultural de Tintán se da sobre todo en el registro del habla, pero esa es una manera de situarlo, porque la importancia de Tintán es más social que cultural, desde luego. Es una Ciudad de México que emerge en un momento de reconocimiento que la modernidad es la nueva tradición, un reconocimiento de lo explícito, y lo que hace Tintán es configurar el lado amable, sonriente de una ciudad que en las noches estalla con las rumberas, las exóticas, los pachucos, los cabarets, las atmósferas solo de nicotina, etc. Esa figura pseudomítica, por llamarla así, de la estrella de cine, ¿cómo era diferente a cómo se vive una estrella de cine hoy? Una estrella de cine hoy es una figura normalizada por la condición mucho más democrática de la recepción del cine. El cine finalmente puede comprarlo uno puede adquirirlo en un DVD o puede verlo en la televisión. Entonces el cine era asunto ritual religioso de ir a una sala de barrio o de ir en los pueblos al pequeño zócalo donde se exhibían las películas, etcétera. Tenía mucho más misterio. Y las estrellas, sobre todo las femeninas, eran compensaciones de la vida gris y rudimentaria o rústica o sufrida de todos los días. Dolores del Río lo dijo magníficamente: a mí nunca me verán en un supermercado. Eso era una declaración de hasta qué punto eran construcciones, autoedificaciones de una leyenda. Es el caso de Dolores del Río, de María Félix, y en otro sentido, Pedro Infante, al que sí se podía ver en un supermercado haciendo un mueble o compartiendo con los motociclistas el día de la gente de tránsito, etcétera, también tenía esa otra distancia, el ser igual a todos pero único. Y Cantinflas desde luego era la gran figura, y Tintán, que no tenía ese estatus en ese momento, era la representación del relajo. No es fácil atribuirle a alguien la representación de algo que le es propio a todas las comunidades, pero él la tenía. Cantinflas no representaba el relajo, Cantinflas representaba la sucesión de trampas de las cuales un pobre sale indemne gracias a que convierte la conversación en una matanza de vocablos. En cambio, Tintán era el relajo que está presente incluso en los actos de enamoramiento, el relajo de llegar a un lugar y convertirlo en ruina instantánea, etc. Para mi generación, Cantinflas es el tono de hablar. Nadie podía cantar un bolero sin inmediatamente encontrar la impronta vocal de Tintán. Y eso es lo que lo marca. Renueva la idea del relajo. Lo hace de alguna manera haciendo muchas parodias en el cine, haciendo parodias de novelas clásicas. No sé si esto tiene alguna relevancia para su filmografía, el que usara tanto... Pues ese es un problema más del director de Martínez Solares, no un problema, una manera de encontrar una beta, de seguir profundizar una beta. En ese sentido, todas las parodias tienen momentos sumamente afortunados. Si quiero encontrar un clímax de la parodia, es la muerte del abate Fariá, que es Andrés Soler, en El Vizconde de Montecristo, cuando están en la celda
que Soler muere y vuelve a revivir, y muere y vuelve a revivir, y Tintán, que es el conde o el vizconde de Montecristo, el mundo dantés de esa oportunidad, está a la altura de la categoría de Andrés Soler, que es un actor verdaderamente portentoso por los registros, los recursos, y entre los tres mosqueteros y medio hay un momento de diálogo entre Óscar Pulido y Tintán que es simplemente una obra maestra del regocijo, porque ya no es el sketch típico, aunque tiene todavía ese carácter, pero es la decisión de que se están divirtiendo ante la cámara. No están filmando, se están divirtiendo ante la cámara. Me habla usted de don Gilberto Martínez Solares, quien dirigió a Tintán en muchas ocasiones. No se valora mucho, me da la impresión, en México la labor del director. Al menos ahora ya se oye hablar más de directores. Don Gilberto hizo muchas películas muy valiosas que me gustaría que usted me platicara un poco de cuál es ese valor como director. Bueno, él fue un cineasta de la espontaneidad, tiene una obra muy vasta y por lo tanto muy regular, pero cuando dirige a Tintán le da a la espontaneidad su valor justo y deja que Tintán discurra, vaya creando ante la cámara, y sin embargo sigue siendo el director. Nunca lo suelta del todo, nunca lo reprime. Martínez Solares encausa, y eso es valiosísimo. En esa obra maestra que es El Rey del Barrio, uno puede advertir al director, que está ahí presente, que es un código flexible, y al actor, a Tintán, que se desborda siempre, pero siempre también vuelve al cauce, y ahí hay la complicidad, el trato de complementariedad es magnífico. La mejor escena romántica del cine mexicano, para mi gusto, es la serenata que le da Tintán a Silvia Pinal, donde hace todo ese juego de malabarismos, ese encontrar el trapecio en la escalera de la vecindad, mientras canta Contigo, el maravilloso bolero de Claudio Estrada, y no pasa nada, así desde el punto de vista de entrega fogosa, pero todo el sentimentalismo está al mismo tiempo expresado por ese balanceo de Tintán borracho y por ese volver siempre al equilibrio con la dicción del bolero, que está muy bien enunciado, y con el juego en la vecindad. Eso se puede hacer si hay un director detrás, si no es absolutamente imposible. De hecho, la filmografía de Tintán, para mi gusto, puede dividirse en tres partes. Antes de don Gilberto Martínez Solares, durante Gilberto Martínez Solares y después de Gilberto Martínez Solares. O sea, es fundamental. Casi diría yo, es el Ismael Rodríguez de ese Pedro Infante. Para decirlo rápido, don Gil se inventó otro Tintán, que no es el Pachuco que debutó en las películas de Humberto Gómez Landero. Es otra cosa totalmente diferente. ¿Cómo definiría yo ese Tintán? Y claro, después sería el Tintán de la decadencia, digamos ya, un Tintán cansado, en fin, sobretrabajado. Sabemos que es Tintán. Las 106 películas, de las cuales seguramente más de la tercera parte son dirigidas por Gilberto Martínez Solares, y que, para mi gusto, te dan una idea de afirmación vital que no existía en el cine mexicano de esa época, ni hoy. ¿Sí? El caso de Tintán, que evidentemente se absorbía toda la energía de don Gil, al que tuve la oportunidad de tratar, y para mi sorpresa un hombre cultísimo, ¿sí? Pero que evidentemente le encantaba el cine popular. ¿Sí? Y lo que hace de Tintán, creo yo, es algo que nadie se ha atrevido a confesar. Esa afirmación vital es, ante todo, para mi gusto, una verdadera feria derrame de testosterona. ¿Sí?
O sea, el Tintán que inventa Gilberto Martínez Solares es un Tintán que no cabe en la pantalla. Es un Tintán con una energía erótica, ante todo, increíble. Y esa es, yo creo que la magia de Don Gil, que es capaz de ir evaluando el personaje, ya no nada más en función del carnal Mancero, que es un personaje encantador, más bien pasivo, un personaje que es el equilibrador perfecto. Pero también están los personajes a los que él impregna, y que incluiría en El Rey de Barros hasta la Tongolele misma, ¿no? Por un lado, evidentemente, es la intuición, por otro lado es el feeling, y por otro lado es la preparación. Hablar con Don Gil era hablar de los resortes de la comedia, que tú encuentras desde su primera película, en fin, de las primeras, desde El Señor Alcalde. Sí, ahí te encuentras, o el Globo de Cantoya también. Y encuentras otro Gilberto Martínez Solares mucho más profundo en películas como La Familia Pérez, que es una magnífica adaptación de una pieza argentina. O sea, Don Gil conocía muy bien la comedia, cuáles eran los resortes. Tú creías que le estabas descubriendo, él decía, no, pues eso es una idea eterna. En general, el cine de luchadores, y en particular el de Mil Máscaras, yo creo que corresponderían a esto, que de una manera parece irónica, parece agria, parece agresiva, pero no lo es. Era el cine de Neandertal, ¿sí? Es un cine antes del cine. Era un cine que para mí era una especie de cine cómico, y que como tal lo traté en alguno de mis libros, donde en su época, vamos, antes de que ya, digamos, ya por razones postmodernas o postmodernas o como sea, que se está recuperando el cine de luchadores, pues en su época tenía su gracia. Y yo creo que evidentemente este tipo de cine estaba dado para el espectador, que en gran medida parte de la diversión era detectar todo lo mal hecho y todos los trucos de la película. O sea, era una película para que el espectador se sintiera más inteligente que la película misma.